Y hoy tenemos nuevamente un capítulo de lo que venimos haciendo de los 50 años del 24 de marzo del golpe genocida, y estamos escuchando distintas voces muy importantes que nos hacen, repensar, reflexionar para seguir adelante con la memoria cargada para seguir luchando. En este caso vamos a hablar con el sueco, Carlos Lokipanice. Nosotros ya lo aprendimos porque ya hablamos varias veces con él. Le agradecemos desde ya porque él venía con problemas de salud, que tuvo una situación, pero sueco, buenos días acá con Lucho, te damos la bienvenida. ¿Qué ves? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan ustedes? Bueno, contento que estás bien, que te podemos escuchar y bueno, la idea es esa. Esos 50 años de dictadura es memoria presente, el ayer y el hoy. Y en principio, bueno, para que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia, esta historia reciente, si hay que hablar de historia, vos sí que tenés historia, sobreviviente de la ESMA, ¿no? Y vi algunos reportajes que te han hecho en distintos momentos que vos recordás esa época del 75, planteando que ya se venía el golpe. ¿Cómo lo recordás hoy? Bueno, yo diría como la parte más negra, incluso después de lo que vino, o sea, comparándolo incluso con lo que vino después. O sea, verlo venir era lo peor, digamos, y la imposibilidad o la limitación en recursos como para hacer frente al avance ese que se veía venir y que sabíamos todos que iba a ser catastrófico. Y que efectivamente fue así, que no nos equivocamos en el análisis. Y el hecho... A ver, sí. No, sí, redondear. Sí. No, nada, la aparición cotidiana y diaria de cadáveres en las cunetas de las rutas y caminos argentinos era una cosa espeluznante realmente, voladuras en masa de cuerpos y cosas de compañeros, de militantes, ¿cómo te podría decir? De gente comprometida con un proyecto de un país mejor, ¿no? Y bueno, ese era el objetivo que adelantaba lo que iba a ser el golpe del 76, ya en el gobierno de Isabel y López Rega, claro, obviamente, ¿no? Y de Perón también. De Perón también, exacto. Claro. Hola Sueco, ¿cómo estás? Lucho te habla. Hola Lucho. Bueno, y ahí, vos comentabas la previa, la antesala del golpe, ¿no? Que siempre se hace como una suerte de separación entre una cosa y otra, y en realidad hay claramente muchas continuidades, ¿no? Después viene la etapa del golpe propiamente dicho y de tu secuestro. Y ahí, ¿cómo fue todo ese proceso tan complejo? ¿Cuándo te secuestran a vos? ¿Cuánto tiempo estuviste en la ESMA? A mí me secuestran el 19 de noviembre de 1978. O sea que yo llegué a sobrevivir, entre comillas, 3 años, casi 3 años de dictadura, ¿no? Todo el 76, todo el 77 y prácticamente todo el 78. Así que fui uno de los últimos que agarraron, por ponerme. Bueno, qué sé yo, dentro de las limitaciones, como decía hace un rato, que teníamos como para enfrentar lo que venía, o sea, el poder omnímono del Estado puesto todo al servicio de la represión, con 600 centros clandestinos de detención en todo el país, bueno, hicimos lo que pudimos, digamos, en cuanto a lo que a resistencia se refiere, ¿no? Y bueno, es más o menos lo que estamos viendo, de alguna manera estamos viendo hoy, que nuestro pueblo resiste y sale a la calle y es reprimido y demás cuestiones, en función de que todos sabemos de que esto que está pasando es muy grave, pero puede llegar a ser peor. Y hay algo de tu secuestro que es bueno remarcarlo para las nuevas generaciones, para que sepan cómo fue eso, que te secuestraron con tu compañera y con tu hijo de 20 días. Sí, recién había nacido mi segundo hijo. Yo ya tenía a mi hija María Victoria de 1 añito y hacía 20 días que había nacido Rodolfo y bueno, nos secuestraron a los 3.
y a un pariente también, un primo de la que era mi compañera, lo llevaron confundido conmigo, entonces también estuvo, nada más que estuvo un solo día. Y en respecto a tu hijo, Sí. ¿cómo fue el proceso de que lo soltaron? Que por suerte no fue un apropiado. Por suerte no, porque se dio esta circunstancia que te decía recién, lo llevaron a un primo de la que era mi compañera confundido conmigo, y entonces al día siguiente lo largan a este muchacho y lo hacen llevar a la casa de mi suegro, lo hacen llevar al bebé también. Sí, pues tuvimos mucha suerte, realmente mucha suerte comparado con los Claro. cientos de casos de que todavía se siguen buscando las identidades, ¿no? Y cómo imaginarnos ese cautiverio es muy importante lo que vos has contado en otras oportunidades, de que también ahí hubo resistencia adentro, ¿no? Nosotros en este programa siempre remarcamos mucho el tema de la solidaridad, y lo que vos comentás es muy fuerte en el sentido de, digamos, de los valores que uno tiene que mantener y recuperar y enseñar, ¿no? ¿Cómo fue eso, ese compromiso que vos contabas de ese cautiverio? Mira, básicamente, yo primero y principal yo creo que eran otros tiempos donde Ajá. los valores y las transmisiones eran de otra clase, ¿no es cierto? En cuanto a qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. En ese sentido, a eso le sumás, es como ¿cómo te podría decir? Como una receta de cocina, le vas sumando ingredientes y te da el sabor de una comida especial, digamos. Entonces, en este caso, bueno, estaba lógicamente los valores de crianza de uno, los valores del aprendizaje militante de cada uno, aquello que en la escuela se transmitía de generación en generación en cuanto a los propios años en los cuales uno iba transitando, por ejemplo, la escuela secundaria o la universitaria. Y bueno, se llega, digamos, a esa instancia que es la peor de las instancias, es el fondo del infierno. Se llega armado con lo que uno tiene, por más que esté completamente desarmado en cuanto a lo material. Está con las esposas en la espalda y los grilletes en los pies y la capucha en la cabeza, o sea, está completamente inerme en cuanto a medios de defensa, pero sí lo que tenés es tu integridad. Y esa integridad se vio siempre reflejada en los centros clandestinos de detención, porque, bueno, a mí me tocó estar en la ESMA, pero he compartido experiencias durante muchos años a través de la Asociación de Detenidos Desaparecidos con compañeros y compañeras que han estado en otros centros clandestinos, de lo más variado, de la escuelita de Famaillá a La Perla, qué sé yo, La Cacha, el Vesubio, todos esos lugares espantosos que nada tienen que envidiarle a la ESMA, Campo de Mayo y demás, donde siempre la conducta, digamos, del militante siempre salió a pesar de la limitación, ¿no? de la absoluta limitación, Claro. incluso el no poder ni hablar. Bueno, pero así todo, el compartir el mendrugo de pan, el agarrar el hombro del que va adelante y darle un apretón de confianza cuando, bueno, te trasladaban de un lugar al otro del centro clandestino. Las imágenes de resistencia, me acuerdo del relato de Adriana Calvo, de todas las prisioneras defendiéndola a ella y a la beba recién nacida de los gases gamexanes que le tiraban los guardias y cosas por el estilo. O sea que hay infinidad de relatos al respecto. Y ahí, obviamente siempre decimos que el testimonio de compañeros o compañeras como vos es insustituible, y
La etapa que viene después, una vez terminada la dictadura, decide reconstruir toda esa experiencia, de contarla, de socializarla de alguna manera. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fueron esos primeros momentos, esas primeras épocas de la posdictadura? ¿No? Bueno, con la creación de la asociación de ex detenidos desaparecidos, ¿cómo fuiste construyendo esos lazos, ¿no? Con otros compañeros, compañeras que habían, vos mismo mencionaste, transitado esa experiencia en los campos de concentración? ¿Cómo fueron? ¿Qué recuerdas de esos primeros años? Bueno, mira, justamente la palabra recuerdo viene al caso, ¿no? Porque, yo recién hablaba del tema de estar completamente desarmado y desprotegido, pero teníamos el arma, los que sobrevivíamos, incluso sin saber si íbamos a sobrevivir o no, teníamos el arma más poderosa que ellos se podían imaginar, que era la memoria. O sea, cada uno de nosotros guardó en la memoria aquello que vivió, porque sabía que era lo único que iba a poder reivindicar el paso de nuestros compañeros, que para nosotros eran nuestra familia, digamos, como nuestros hermanos de lucha. Lo único que los iba a sacar del olvido era justamente la memoria. Y bueno, nos juntamos los memoriosos. Yo me acuerdo cuando declaró Víctor Basterra en el juicio contra las juntas, presenció Jorge Luis Borges el testimonio de Basterra y dijo: impresionante, Funes el memorioso. Y es cierto, si vos te escuchás los testimonios desgarradores, en muchos casos, de los sobrevivientes, decís cómo hacen un sobreviviente para llevar ese peso durante toda su vida y volcarlo frente a un tribunal y frente a un público que está escuchando lo que está diciendo, de que lo que le pasó en carne propia. Y entonces, es eso, digamos, el compromiso de saber de que si yo no fuese el que está hablando en este momento en esta radio y transmitiendo esta experiencia, sería otro compañero que estaría hablando de mí, que no estaría. ¿Se entiende lo que quiero? Bueno, claro. Yo estoy hablando por aquel que no está, hace muchos años y con un relativo buen éxito, en el sentido de que logramos meter tras las rejas a 1.100 represores, o sea, y varios de ellos con altísimo grado de responsabilidad. No nos olvidemos que Videla, el dueño de la vida y de la muerte de millones de argentinos, murió en un calabozo de una cárcel común. Ahí, respecto a lo que decías de visualizar a los represores, lo de Basterra, hubo un documental hace un tiempo, creo que vos estuviste cuando sí. Las fotos de Basterra, los rostros de los represores se llama el documental. ¿Cómo es eso de la foto de Basterra? ¿Cómo es que? Lo de las fotos. ¿Cómo es eso que? Claro, ¿cómo fue que eso se pudo hacer? ¿Cómo logramos tener la cara de los represores, ¿no? A través de las fotos de él. Bueno, es una conjunción de... A ver, es una conjunción de virtudes. Si hay algo que Víctor Basterra fue, le podemos poner tranquilamente el título de uno de los argentinos más valientes que existió en nuestra historia. Qué sé yo, hay casos de valor extremo, digamos, en el sentido de que es batallas famosas donde intervino tal o cual prócer o héroe o lo que sea. Bueno, el caso de Basterra es un caso así, el tomar la decisión de sacar 150 negativos y fotos de la ESMA escondido en sus partes íntimas, de a una o de a dos, en el caso que pudiese, para ir colectándolas y conformar con eso los rostros de aquellos que nosotros conocíamos solamente por el apodo, pero él ahí pudo recolectar con esa foto apodo, nombre, apellido y número de documento, y todos esos tipos fueron a juicio y fueron todos condenados. O sea que imagínate el aporte inconmensurable, digamos, porque, a ver, convengamos, Astino venía y se presentaba: buenas, yo soy el capitán Astí, te vengo a secuestrar. ¿Entendés? No, se llamaba el Ángel Rubio, qué sé yo, todos esos, Gonzalo, todos esos apodos que se ponían ellos, que para nosotros eran eso, ese era el nombre.
Claro. Y sin embargo, Víctor lo que hizo fue desenmascarar uno por uno todos esos. Y durante muchos años nos costó reconocer a los sobrevivientes. Ah, mirá, acá estaba Sionchi. ¿Quién era Sionchi en la época de la dictadura? ¿Vos conocías quién era Sionchi? No, nadie. Pero nosotros lo descubrimos gracias a, ya te digo, el inconmensurable valor de Víctor Basterra, que hoy no está en forma presente entre nosotros físicamente, pero está presente en nuestra memoria para siempre. Claro. La historia un día será benévola con él y lo pondrá en el lugar que se merece. Ahí también en varias de las entrevistas, estuvimos repasando acá con Armando, en una de las entrevistas mencionaste, bueno, el laburo que en esos primeros años hacían, bueno, los trabajos de recopilación de datos que fueron haciendo, que incluso después fueron agregados en los juicios por la verdad. ¿Qué recordás también de ese laburo tan, digamos, casi de orfebre que hacían, ¿no? Recopilando datos de distintos centros clandestinos, y cómo transitaron también, he leído algo de cómo fue transitar esa etapa de los años de la impunidad total, ¿no? Las leyes de obediencia de vida, punto final. ¿Qué recordás de esa etapa también? Mirá, yo me acuerdo, o sea, todo es consecuencia de algo, ¿no? O sea, eso ocurrió porque ocurrieron las leyes de obediencia de vida y punto final de Alfonsín, que le pusieron un límite a la posibilidad de la prosecución de los juicios y generó 20 años de impunidad. Entonces yo recuerdo a Cachito Fugman, que él decía, esto es como el cruce del desierto del pueblo judío, o sea, durante un montón de tiempo vamos a estar en el medio de la nada y no nos vamos a quedar cruzados de brazos mirando cómo pasa el tiempo o que qué sé yo, el devenir de la historia modifique esto per se. Lógicamente hizo falta la movilización constante de nuestro pueblo durante 20 años para anular las leyes esas, que tuvieron que levantar el brazo los mismos diputados y senadores que la habían votado a favor, entre otras cosas, para anularla, por un lado. Y por el otro lado, durante todo ese tiempo, bueno, no fue quedarse cruzado de brazos y sobre todo descubrir nosotros mismos de que esto, o sea, la ESMA no era un ente abstracto, era una cosa que tenía absoluta correlación con Campo de Mayo, con La Perla en Córdoba, con La Cacha en La Plata, con el circuito CAMS, todo conformaba un plan maléfico, que a lo que apuntaba fue justamente a lo que logró, o sea, la desaparición de 30.000 compañeros que fueron los que hubiesen tenido que hacer el trasvasamiento generacional de entre una generación y la otra en cuanto al conocimiento político de cómo uno enfrenta estas etapas políticas. Tal es así que el precio lo seguimos pagando hoy. O sea, si hoy hubiesen 30.000 compañeros experimentados, digamos, que hubiesen pasado de aquel entonces, de aquella etapa histórica a hoy, bueno, enfrentar a Milei sería de taquito, porque es un idiota, pobre tipo, no tiene 2 dedos de cerebro, ni él, ni la hermana, ni todo el equipo. No lo vamos a poder comparar nunca a la maldad de Arguindegui, Macera, Viola y toda esa banda, nunca lo vamos a poder comparar. Entonces, la falta de que nos produjo esa ruptura generacional es la que hoy todavía seguimos pagando. Hoy todavía sigue teniendo un costo para nuestro pueblo, porque bueno, el trabajo es de hormiga. Yo recuerdo que hablábamos esto mucho con Norita Cortiñas, porque íbamos juntos a las escuelas a transmitir, bueno, lo posible dentro del programa, de un programa escolar, cuál había sido la experiencia, y era dificilísimo. Mucha gente, muchos chicos no tienen la menor idea de lo que fue el cordobazo, por ejemplo. Claro. Y esas son páginas de nuestra historia que hacen falta reeditarlas, reescribirlas, releerlas, reestudiarlas y volverlas lamentablemente a poner en práctica, porque si no, bueno, te pasa lo que te pasa en FATE, por ejemplo, o en tantos otros conflictos.
Entonces, que hubiesen sido mucho más fáciles de resolver si nuestra organización, la Organización Popular, hubiese tenido, digamos, por lo menos el grado de conciencia que devenía de los años 70. Bueno, hubo ahí un corte, ya te digo, 20 años. Toda la década del 80, toda la década del 90 se perdió por ponerle un nombre, no hubo una pérdida total, pero quiero decir, hizo falta el esfuerzo en reconstruir una historia que abarcó una década que fue trágica para nosotros, para tratar de conseguir justicia, la famosa consigna, memoria, claro, verdad y justicia. Justo en ese trabajo de hormigas, algo para redondear la información, las casas de la ESMA, ¿no?, que se fueron descubriendo. Por ejemplo, o sea, es una cosa, un trabajo que es uno de los trabajos que tendría que haber hecho el Estado, digamos, después de haberse escrito ya, esta historia ya está escrita y en gran parte juzgada, que fue lo que fue el genocidio en la Argentina. De eso tendría que haberse ocupado el Estado. El Estado lo único que hizo fue poner a disposición el Poder Judicial, que entre otras cosas salió incólume y cómplice de la dictadura, porque creo que hay 2 jueces o 3 jueces que fueron juzgados a partir de la barrabasada que hicieron. Pero el Poder Judicial, dentro de lo que fueron los poderes del Estado durante la dictadura, salió incólume. Y eso fue lo que nos pusieron a disposición para llevar los juicios adelante. Bueno, dijimos, está bien, es lo que hay, vamos a pelear contra esto también. Y así y todo, contra todas las adversidades logramos descubrir centros clandestinos de detención, recuperar la identidad de 150 chicos apropiados, recuperar los nombres de miles y miles de desaparecidos, encontrar lo que se le denominó el Pozo de Vargas en Tucumán, con cientos y cientos de cuerpos enterrados a decenas de metros de profundidad en Tucumán, y así sucesivamente. Todo esto producto de la lucha de nuestro pueblo. Nadie, vos fijate lo anecdótico de lo que te voy a decir, nunca hubo un nieto recuperado que haya venido ningún gobierno post-dictatorial y le haya dicho a las abuelas, señoras, acá encontramos a uno de sus nietos. Ni uno. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahí es gravísimo, como una de las últimas cuestiones también que queríamos preguntarte es, bueno, en estos últimos años también, desde el encuentro militante Cachito Fugman, bueno, ustedes estuvieron muy activos también en, pedir reuniones, petitorios y demás, para, efectivamente, que se dé una respuesta, no solo a ustedes, sino a la sociedad, sobre el tema de los archivos, que es algo que ustedes vienen planteando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí, además no es una cuestión de soledad, es un reclamo de nuestras madres, claro, en el sentido de la apertura de los archivos desde el 74 al 83, o sea, no es solamente la época de la dictadura. Y esos archivos, nosotros sabemos, como sobrevivientes, sabemos que existen. Yo en la ESMA los vi los archivos, vi los microfilm, los rollos de microfilm, yo los vi, están, sé cuántas copias son. ¿Quién los tiene? No sé, pero sé que están. Y están en poder del Estado, no tiene otra alternativa. No hay otra, claro. No hay otra. ¿Quién más lo puede tener? A ver, una escuela escondida, una biblioteca. No, lo tiene el Estado. Y forma parte de los secretos de Estado, pero bueno, en algunos casos hemos tenido acceso a algunos de ellos, los hemos podido encontrar. Y a partir de eso es que estamos conformando lo que se llama el Archivo Popular de la Memoria. Muy bueno. Así que no es solamente un trabajo que, además de que el Estado no hace y no tiene voluntad de hacer, sino que es un trabajo que asumimos como lo vinimos haciendo desde un principio, aquellos que tenemos la voluntad, como te decía, de conseguir memoria, verdad y justicia. Bueno, Zucker, se nos acaba el tiempo, te damos 1000 gracias como siempre, tu testimonio es de valor para nosotros fundamental, para seguir esta lucha por la memoria, te mandamos un abrazo, cuídate y hasta la próxima entrevista. Bueno,
yo una sola cosa más, un aviso, espero este 24 de marzo una plaza unitaria, un solo acto, un solo documento, un solo palco que reúna a todos los organismos de derechos humanos para seguir dando la pelea, porque esto no termina acá. Y porque la avanzada es muy fuerte aparte, Sí, ¿no? sí, Sí. La verdad que se merece esta respuesta que estábamos planteando. Exacto. Se merece el negacionismo y la reivindicación de la dictadura por parte de este gobierno, se merece la respuesta más contundente que le podamos dar. Así Bueno, es. muchas gracias, Sueco. Hasta la próxima. Un abrazo. Pero nada, será hasta la próxima. Abrazo a ustedes.